Estimados estudiantes, en este ejemplo vamos a ver cómo crear una clase llamada persona, la cual tiene 5 atributos: un número de identificación, el apellido paterno, materno, nombre y la edad. ¿Ya? Para ello vamos a comenzar en el programa NetBeans creando un proyecto de Java estándar nomás, ¿ya? Una aplicación Java normal. Entonces nos vamos acá a la pestaña nuevo, elegimos la opción Java, Java aplicación, siguiente. Vamos a buscar el lugar donde nosotros vamos a trabajar. Yo me voy a guardar acá en esta unidad que tengo habilitada. Voy a elegir la carpeta ejemplos Java, le decimos abrir, y acá el nombre del proyecto. Este será el ejemplo 01, nuestro primer ejemplo de Java para esta asignatura. Le decimos finalizar. Acá, como podemos ver, NetBeans crea el proyecto con el nombre que nosotros le asignamos. También nos crea un package, un paquete de clases con el mismo nombre del proyecto, ¿ya? Y una clase Java con el mismo nombre también. Ahora, esta clase Java es una clase que se va a ejecutar en la consola y que tiene un método static que no retorna nada y que se llama main, el cual puede recibir una colección de parámetros de tipo string. ¿Ya? Es acá donde nosotros luego, cuando tengamos creada la clase, ¿ya?, persona, la vamos a declarar e instanciar y le vamos a hacer algunos usos acá en este método main. Bien, voy a borrar los comentarios para que no me ocupen tanto espacio. Bien, ahí lo tenemos más limpiecito nuestro código, esperando que nosotros podamos agregar las líneas para el ejemplo que le he mencionado. Bien, vamos a ir acá al source package y vamos a crear un paquete nuevo. Ya vamos a comenzar inmediatamente. Como este es ejemplo de un curso ya segunda instancia de Java, vamos a crear un nuevo package. Ya, en esta ocasión yo le voy a llamar clases, así tal cual, clases. Ya, le decimos finalizar, y dentro de este paquete de clases nosotros vamos a dejar la clase persona, la que les mencionaba en el comienzo. Entonces, botón derecho, nuevo, Java class, la vamos a llamar persona, ¿ya?, con mayúscula en la primera letra, le decimos finalizar, y él aquí me acaba de crear un pequeño código donde me indica que estamos ubicados en el package que se llama clases y que el nombre de mi class es persona. Como les mencioné originalmente, esta clase va a tener solamente 5 atributos: un número, un ID, que va a ser como el número de identificación, no necesariamente el root para el caso de nosotros los chilenos, pero sí un número que sea único para la persona. Luego, los atributos de tipo string, que serán paterno, que será materno, otro atributo string para guardar los nombres de la persona, pero lo vamos a dejar en singular, y un último atributo tipo entero para almacenar la edad de cada elemento que nosotros trabajemos. Tenemos la clase de tipo público para que podamos utilizarla en otras librerías, en otras aplicaciones, en realidad en otros módulos dentro del proyecto. ¿Ya? Tenemos los atributos. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos los atributos, y le vamos a colocar comentarios acá, ya, atributos. Luego
por orden, no es obligación que vayan en este mismo así, primero atributos, luego constructores, luego get, set y luego métodos genéricos, no. Es una cosa por orden, no va siempre. Yo les recomiendo usar atributos al principio, constructores, métodos get, set y luego los métodos más estándar que puedan hacer otras tareas con este tipo de, con esta clase. Entonces acá vamos a colocar nosotros los constructores, ¿ya? Y aquí hacemos un pequeño harto y decimos ¿qué es un constructor? Un constructor podríamos definir lo que es un método, ¿ya? Pero él es bastante particular porque primero que nada, para definirlo, vamos a escribirlo primero como ejemplo, perdón, public, no tiene retorno. Yo no sé si él es de tipo entero, tipo string, nada, simplemente yo lo declaro público. Y lo otro particular que tiene, que lo hace especial, que se tiene que llamar idéntico a la clase, ¿ya? Este nosotros diríamos que es el constructor por defecto, es el constructor que toda clase debe tener. En el caso de NetBeans, ¿ya? Y otros editores, aunque ustedes no lo escriban, cuando ustedes utilicen esta definición, este prototipo de dato, ya en alguna parte de su proyecto, él automáticamente, cuando ustedes hacen la instancia, o sea, cuando ustedes le dicen persona, declaran el nombre de la variable, persona obj, digamos, por ejemplo, es igual new, ahí cuando usted dice new persona, lo que están haciendo es ejecutar el constructor, ¿ya? En este caso, el constructor por defecto, como yo les decía a ustedes. Ahora, deberíamos nosotros hacer un constructor que reciba parámetros para que podamos inicializar todos estos atributos. O sea, deberíamos recibir un dato o un valor para el num-id, una expresión para paterno, para materno, nombre y otro valor numérico para la edad. Entonces, declaremos el otro método, el otro constructor en realidad, lo vamos a dejar ahí y comenzamos indicando los parámetros que él debería recibir. En este caso yo los voy a nombrar exactamente igual como se llaman en los atributos, ¿ya? De tipo string, que es paterno, tipo string, que se llama materno, otro más de tipo string para traer el nombre y finalmente un entero para traer la edad. Entonces, déjenme agrandar acá un poquito. Tenemos tipo público, persona, constructor, método que se llama igual que la clase y no tiene retorno. Recuerden, el parámetro para inicializar el num-id, para inicializar paterno, para inicializar materno, nombre y edad. Bien, ahora en su interior nosotros vamos a hacer justamente lo que le acabo de decir. Vamos a inicializar, por ejemplo, el atributo num-id. ¿Con qué parámetro? Con el num-id. O sea, él es el atributo, ¿ya? Le estamos indicando la palabra reservada this, que hace referencia a que estamos en la clase actual, o sea, estamos en la clase persona. O sea, aquí en la clase persona, usted traiga el atributo que se llama num-id y asígnele el valor que acaba de recibir por parámetro, este de acá. Lo mismo hacemos con los siguientes atributos. Yo voy a usar el copiador rápido. NetBeans, para copiar líneas de manera rápida, tiene una combinación de teclas. Si ustedes presionan la tecla Control, Shift o mayúscula, ¿ya? Control, Shift o Control mayúscula, como quieran llamarlo, flecha, la flecha de desplazamiento del teclado, flecha abajo, y él comienza a copiar las líneas. Entonces acá vamos a hacer la edad, y acá edad.
paterno, reemplazo los nombres de los atributos y me estaría faltando el atributo nombre. Ahora comienzo actualizando los parámetros. Claro, ellos me aparecen con una línea de error y es porque este dato es entero y ellos son de tipo string, ¿ya? Eso me reclama. Entonces ahí nosotros tendríamos, como les mencionaba, inicializado todos los atributos de mi clase. Es una clase pequeña, sencilla, con 5 atributos solamente, ¿ya? El NumID recibe un parámetro que le corresponde, lo mismo con paterno, materno, nombre y edad. Constructor por defecto, que no recibe ningún parámetro, o sea, deja los atributos inicializados tal como quedaron en esta definición. Acá, cuando yo utilizo el lenguaje Java, todos los atributos que sean de tipo numéricos, cuando simplemente con mencionar acá, declararlos, ellos asumen un valor 0. En cambio los strings, cuando yo los declaro, y si no le asigno un valor posterior, ellos van a ser de tipo null, ¿ya? Entonces, si yo hago la instancia de este elemento solamente con el constructor que no recibe parámetros, los datos serán 0, null, 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 0. En cambio, si yo hago una instancia con el método constructor, el constructor que recibe los parámetros y inicializa cada uno de ellos tendrán los valores que ustedes le envíen. Bien, otra cosa que debería tener una clase para hacerlo completo, ¿cierto? Serían los métodos get y set. Lo voy a colocar ahí con la palabra y en inglés, ¿ya? Bien, nosotros vamos a crear el primer get. Vamos a crear el get para NumID y vamos a crear el set para el atributo ID. En ocasiones a los get y set se les llama propiedades, ¿ya? Pero en el fondo la verdad son métodos. Entonces, cuando yo quiero hacer un método get, significa que tengo que traer un valor, o sea, él va a tener un retorno. Como este get es un método, es para el atributo NumID, él es de tipo entero, entonces él debe tener el retorno de tipo entero. Esto es una cosa por formalidad, llamarle get NumID, sin parámetros, porque ¿qué va a hacer él? Él necesita que haga un retorno. Y le decimos qué cosa. Eso es lo que yo necesito, que me retorne el atributo NumID. Por eso le decimos que es de tipo entero. NumID, el nombre. Esto es una formalidad. Yo le podría colocar, indicar cualquier nombre. Lo importante es lo que él realiza. Esto lo define él como get, porque él me trae, me retorna el contenido de ese atributo. Bien, ahora vamos a hacer un set. Pero ¿saben qué? Voy a cambiar de idea. Vamos a hacer un set para el atributo paterno. Como él es de otro tipo. Bueno, bien. Como él es un set, yo le tengo que definir un valor que él se lo tiene que asignar al atributo. Entonces, no es necesario que tenga retorno. Entonces, le colocamos acá set paterno. Pero él necesita un parámetro, un atributo que procesar. Entonces, le damos string, lo llamamos igual que el parámetro que le dimos al constructor paterno, y en el interior nosotros le decimos que al atributo paterno le vamos a asignar el valor de la variable que hemos recibido. Y así sería un get con retorno numérico, porque el atributo es de tipo numérico. Y acá un ejemplo de propiedad o de método set, el cual debe recibir un parámetro porque ese valor es el que tenemos que inicializar o asignárselo
al atributo que corresponde, en este caso paterno. Bien. Yo les voy a enseñar una forma rápida. Yo sé que quizás ustedes la conocen, pero vamos a mostrar. Cuando uno trabaja en estos IDE, como NetBeans, como Eclipse también, él nos ayuda un poco. Entonces, tal como vieron acá, que los constructores nosotros los escribimos, ahora lo vamos a hacer de una manera un poco más cómoda y rápida. ¿Ya? Para ello, ustedes deben trabajar de la siguiente forma. Perdón. Botón derecho, insertar código, elegimos constructor. Si nosotros le hacemos así, tal cual como está acá por defecto, él me acaba de generar el constructor persona, pero sin parámetros. ¿Se dan cuenta? Así, sin parámetros. Ahora nosotros vamos a crear el constructor que reciba parámetros. Entonces nuevamente, insertar código, constructor, los selecciono todos. No todas las versiones de NetBeans tienen acá la posibilidad de hacer select all, pero ustedes los marcan acá, los atributos. Una vez que estén todos marcados, le dicen generar y él les va a crear el constructor. En este caso me lo está creando después de la línea, pero yo los desplazo rápidamente. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, simplemente vamos a hacer un insertar código, elegir el tipo de propiedad o método que queremos definir, indicándole las opciones que ellos me ofrecen. Yo pude rápidamente crear el constructor por defecto y el constructor que recibe los parámetros. Lo mismo vamos a hacer con los get y con los set. Vamos a ir acá, botón derecho, insertar código. Acá elegimos la opción getter and setter. Marcamos todos los atributos, ahí todos los atributos de la clase persona, le decimos generar y él me acaba de hacer el get y el set del campo o del atributo numId, el get y el set para el atributo paterno, el get y el set para materno, el get y el set para nombre y finalmente el get y el set del atributo edad. Y acá estamos en condiciones nosotros ya de utilizar esta clase, pero también necesito crear una instancia o un método en realidad que me permita visualizar los datos. Cuando yo trabaje con esta clase, se lo defina a una variable a procesar en el método main, yo voy a crear un método que se llame mostrar, donde nosotros vamos a desplegar en pantalla, como nuestro ejemplo es consola, vamos a imprimir en la pantalla, en realidad, los datos de cada uno de los atributos. Entonces, acá vamos a poner métodos. Bueno, en este ejemplo vamos a tener únicamente el método mostrar, ¿ya? Pero si esto fuera otro tipo de tareas, podríamos tener el método agregar, modificar, eliminar, listar, si estamos haciendo una lectura a un catálogo de datos, ¿ya? Pero ahora solamente vamos a trabajar con el método mostrar. Entonces, lo definimos de tipo público. Como solamente va a ser una impresión de datos en pantalla, no es necesario que le definamos retorno, ¿ya? Lo llamamos mostrar. Sin parámetros, simplemente él va a realizar una tarea. Damos system.out, impresión en consola, con ln para que nosotros podamos hacer un salto de línea. Y acá nosotros vamos a indicar que vamos a usar el numId. ¿Ya? Entonces, acá como etiqueta, yo me defino numId, espacio, dos puntos, espacio. Entonces así él me va a indicar que el atributo numId es igual a ese contenido, ya al valor que tiene
el atributo. Voy a hacer lo mismo que hice delante, la copia rápida, control shift, flecha abajo, ahí tengo espacio para los 5 atributos, comienzo por el final, edad, nombre, materno, entonces me falta solamente indicarle que el atributo paterno también debe ser mostrado en pantalla. Acá nosotros estamos haciendo solamente impresión en pantalla con salto de línea, ¿ya? Atributo en un ID, el valor paterno, el valor de paterno, materno, el contenido de materno, nombre, el contenido de nombre, edad y el contenido de edad. Una visión rápidamente, nosotros podríamos decir que ya tenemos nuestra clase persona lista como nosotros la necesitamos para el ejemplo. El nombre de la clase, los atributos de ella, constructor por defecto, constructor que recibe los parámetros para inicializar cada uno de los atributos, los métodos get y set de todos sus atributos, para cada uno de ellos los definimos, y luego un método donde me va a mostrar el contenido de cada uno de los atributos en pantalla. Entonces ya estamos en condiciones de probarlo. Nos trasladamos acá a la clase que se creó en un comienzo, donde estaba el método main, si recuerdan, y comenzamos a trabajar con este prototipo que hemos definido. O sea, las clases, los objetos, son como prototipos. Nosotros definimos qué propiedades, qué atributos van a contener como datos fijos, ¿ya? Y qué métodos van a tener asociados para poder realizar algunas acciones con ellos, ¿ya? Para nosotros un prototipo en Java tendríamos que decir que es atributos, constructores, get, set y métodos en general, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo declaro un elemento de este tipo? Declaramos persona, le colocamos el nombre de la variable o del elemento, hacemos un new, cuando yo hago esto estoy declarando que este elemento, esta variable que yo he llamado par1, es de tipo persona, o sea, tiene los atributos, los constructores, los get, los set y el método mostrar. Acá él nos está reclamando porque dice que persona no es parte del mismo package, está en otro package. Entonces ustedes pueden ir acá al comienzo, hacer un import clases.persona, ¿cierto? Hacerlo manualmente. Por ejemplo, hagámoslo inmediatamente. Import clases.persona, y ese error, esa advertencia que estaba, desaparece automáticamente, ¿ya? Pero cuando yo trabajo con estas herramientas como NetBeans, como Eclipse, ya que son bastante amigables para los usuarios, cuando aparece esta ampolletita amarilla, ya hay que tener cuidado, ¿sí? Ya nosotros le hacemos clic normal, y él me dice qué es lo que a él le está faltando. Mire, usted haga un import, o sea, él ya hizo como una exploración de nuestro proyecto y se dio cuenta que esta propiedad, este prototipo, esta clase persona, está creada, y está creada en un package que se llama clase. Le decimos clic y ahí él lo agregó. Lo mismo que yo hice manualmente recién, él lo agregó en forma automática. Entonces en este caso nosotros ya estamos en condiciones, hemos creado el elemento, estamos en condiciones de probar qué información él contiene. Guardamos los cambios, probemos, declaramos la clase persona y hacemos la instancia, que es la que prepara
a este elemento, a esta variable, para que podamos utilizarla, ¿ya? Si yo no hubiera hecho el new persona, no podría invocar el método mostrar, porque aún no está finalmente declarada completamente. Tenemos que definir de qué tipo es y tenemos que hacer una instancia de ella para que ella esté operativa. En este caso estamos ocupando el constructor que se llama persona y que no recibe parámetros. Para comprobarlo, si ustedes presionan la tecla control y se ubican acá y le hacen clic, él los trasladó al constructor que no recibe parámetros. ¿Se dan cuenta? En cambio, si ustedes lo hubieran hecho acá, él los llevó al public class persona, a la clase. Ya, volvamos y pongamos a prueba esto que hemos hecho. Declaramos la clase, el elemento de tipo persona, lo instanciamos con el constructor por defecto y no hicimos absolutamente nada más. Mostremos que él va a desplegar en pantalla, él compila, ejecuta y me dice que numID es 0, paterno es null, null, null y 0. ¿Ya? Bien. Hagamos otro ejercicio, otro ejemplo, aquí mismo dentro. Simplemente yo le voy a escribir un separador para diferenciar lo que es una declaración e instancia de la clase distintas. ¿Ya? NetBeans tiene una forma rápida de hacer un system out print. Ustedes escriben la palabra show, presionan la tecla tabular y él lo completa automáticamente. Voy a hacer este system out print, solamente una línea de caracteres. Voy a hacer inmediatamente 3 porque voy a hacer 3 definiciones de la clase. Entonces ahora persona per2, hacemos la instancia, ¿ya? Y a per2 invocamos el método mostrar, pero esta vez a mi amigo per2 nosotros le vamos a hacer algunos set. Vamos a declarar, él va a ser el 201, por ejemplo. Vamos a hacer también a mi amigo per2 un set de paterno, ¿ya? Y le vamos a decir que este señor se llama de apellido Lillo, y le vamos a mi amigo algo se presionó que yo no quería que se hiciera. Bueno, ahí estamos, ya. Per2 punto set nombre, y le vamos a decir que este caballero se llama, o que esta señorita mejor se llama Jessica. Acá nosotros declaramos y instanciamos con el constructor por defecto, sin parámetros, o sea, todos los atributos quedaron sin ser asignado un valor inicial, solamente tomó los valores por defecto. Acá hicimos lo mismo, declaramos el elemento tipo persona, lo instanciamos por el constructor vacío, que no recibe parámetros, no hace ningún cambio dentro de la clase, pero manualmente, posteriormente, nosotros le dimos el set para numID, el set para paterno, el set para nombre y el set, y llamamos al método mostrar. ¿Ya? Veamos cómo se ven nuestros ejemplos hasta el momento. Le decimos ejecutar, y ¿qué me dice? Que tengo el primer declaración de persona, donde no recibimos parámetros y no inicializamos absolutamente nada, y él me quedó 0, null, 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 0. Acá nosotros seteamos, usamos el método set para num, id, para paterno, para nombre.
Entonces esos datos están con los valores que nosotros le definimos. Pero materno, que no lo enviamos, no le hicimos un set, quedó en estado nulo, y la edad quedó en estado o con valor 0 en realidad. Bien, volvamos a hacer la última instancia, la última declaración y la última instancia. Pero esta vez sí, yo voy a usar el constructor persona, pero no el sencillo, sino que el mismo me está dando acá una opción, ¿se fijan? Ese vamos a ocupar nosotros. Claro, él me definió valores extraños acá, ¿cierto? Entonces él va a ser el 502. Vamos a definir un de 21 años. Le vamos a dar apellido paterno, apellido materno, y le vamos a definir un nombre. Entonces vamos a decir que este elemento persona 3 va a tener como apellido Muñoz, va a tener como apellido materno Pardo, y se va a llamar, ahora pondremos un joven, se va a llamar Pedro Muñoz Pardo, número 502, de 21 años. Solamente para esta declaración, car3, vamos a invocar su método mostrar. Entonces vuelvo a repetir, declaramos e instanciamos con el constructor por defecto, mostramos todos los datos sin ningún cambio, solamente con la definición inicial que él hace. Declaramos, instanciamos también con el constructor vacío, pero manualmente luego nosotros hicimos el seteo, le dimos valores a num id, a paterno, a nombre, mostramos, y finalmente hacemos una declaración de una instancia del elemento persona, pero donde usamos el constructor que recibe atributos, valores para cada uno de los atributos. Entonces solamente nos queda llamar al método mostrar y ver qué es lo que sucede. Le hacemos ejecutar, y acá, si ustedes se fijan, tenemos el primer elemento que usamos, todos sus datos por defecto, 0, null, 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 0. Luego el segundo, cuando nosotros instanciamos con el constructor por defecto, pero no le mandamos valores tampoco, sino que hicimos los set, pero tampoco hicimos los set para todos los atributos. O sea, dejamos pendiente materno y dejamos pendiente la edad. Y luego la declaración y la instancia de la clase persona con el constructor, que sí recibe parámetros y que inicializa cada uno de los atributos. Entre todos, Muñoz, Pardo, Pedro, de 21 años. Ya, mis estimados y estimadas,